Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy nos acompañáis a recorrer el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente en la isla de La Palma, en el archipiélago canario, y cerrar así todos los vlogs que hemos hecho y los que me habéis ido acompañando en esta isla. Así que si te interesa, quédate porque ¡empezamos! Buenísimos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestro último día aquí en la isla de La Palma y a nuestro último vlog en La Palma. Y hoy nos espera un día de mucha naturaleza, mucho senderismo y de terminar de ver esas cositas que nos quedaban pendientes. De momento acabamos de llegar al centro de visitantes del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y nada, comenzamos aquí nuestro día. Tenemos aquí un mapita que nos explica información sobre los sitios clave para visitar aquí en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, entre ellos el Roque de los Muchachos, donde estuvimos ayer, aunque vosotros ya lo habéis visto en el vlog anterior. Y mirad, este es el Parque Nacional. Es bastante grande y la verdad con zonas muy escarpadas. ¿Veis? Todo esto es el Parque Nacional. La Palma se beneficia de los vientos dominantes del noreste, bombeados a cientos de kilómetros por el potente anticiclón de las Azores. Son los alisios, brisas enfriadas por el océano, peinadas por este arco de piedra que veta la llegada de frescor al interior del parque. La violeta, de aspecto delicado, pero capaz de vivir en suelos desnudos, cualidad que comparte con otras violetas dispersas por medio mundo. Cada año los tajinastes se renuevan para engalanarse de flores azules o rosadas, una dulce alegría para muchos invertebrados voladores. Sus copas siempre verdes cubren buena parte del parque y trepa a pendientes imposibles, pero solo se quemó el exterior. Los tejidos vitales del árbol se mantuvieron intactos bajo este blindaje tan ligero como eficaz. Un ingenio compartido por muy pocos pinos en el mundo. El mundo vegetal de La Palma ronda las 2000 especies. Líquenes, briófitos y hongos acaparan la mitad. De 10 centímetros de longitud, fuertes mandíbulas y glándulas venenosas, la escorpendra es punto y aparte. La graja, ruidosa y gregaria, es el comodín de esta férrea estructura. Exprime lo mejor de cada momento. Buena parte del año mantiene un régimen vegetariano. Hay modelos un tanto particulares, como el de las cavidades volcánicas, legado de un intenso pasado, donde la vida entra a cuentagotas. Aquí es habitual reciclar los ojos o incluso perder el color, y los hay que se adornan con extrañas antenas. Todo vale para mejorar lo necesario en un mundo sin luz. En esta curiosa pirámide, vegetarianos y cazadores son muy diferentes, pero la esencia sigue siendo la misma: comer y vivir para contarlo. Pero se apuesta por restaurar entornos degradados, potenciar la protección de especies autóctonas a la vez que se erradican las foráneas. Y lo primero que hicimos, como siempre, fue visitar el centro de visitantes del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y aprender un poquito más, sobre todo, sobre el origen de este parque nacional, porque es muy peculiar, tiene un aspecto circular y de casi 8 kilómetros de diámetro y tiene un aspecto de caldera. Y el desnivel es de hasta 2000 metros de desnivel, así que como imagináis y habéis ido comentando y visteis en el blog anterior, desde el Roque de los Muchachos, es un paisaje muy escarpado. Y este parque nacional está ubicado en el centro de la isla de La Palma, de la isla bonita que estamos visitando. Ahí es donde estuvimos ayer, en el Roque de los Muchachos.
y hoy vamos a intentar visitar la parte del mirador de la Cumbrecita. En estos paneles podemos ver bien cómo las distintas erupciones volcánicas han ido modelando la orografía de la isla y en concreto la orografía de este parque nacional. Y es que esta zona de la isla, digamos que es la más antigua, fue la primera que se formó y actualmente pues no tiene actividad volcánica. Se ha desplazado más la actividad volcánica hacia el otro lado de la isla, que es donde está toda la zona del Parque Natural de Cumbre Vieja que estuvimos visitando y que visteis en el primer blog de la isla. Y también da información sobre toda la fauna que podemos encontrar principalmente en los tubos volcánicos. Y es que, como ya os comenté también, en los tubos volcánicos al final son ecosistemas muy concretos, muy diferentes y algo extremos, con lo cual la fauna que vamos a encontrar es una fauna endémica muy adaptada a estos entornos, a estos ecosistemas sin luz y la verdad que es muy interesante poder aprender más sobre ella porque normalmente todas las especies que vamos a encontrar en estos tubos volcánicos solo están aquí y en ningún otro sitio del mundo. Así que poder conocer fauna endémica de cada zona es algo que valoro un montón y que realmente sobre ello me gusta aprender bastante. Así que nada, os voy dejando las imágenes. Recordaros que podéis darle a pausa por si queréis leer algo más en concreto, porque también hay flora endémica, no solo fauna, como estáis viendo en estos paneles. Y os voy a ir enseñando un poquito todo el centro de visitantes para que así también vosotros podáis hacer una idea antes de ir a ver el Parque Nacional en persona. En esta zona del centro de visitantes te habla un poquito más y te cuenta sobre la historia de los habitantes de La Palma. Los primeros datos que se conocen son del siglo XV. Súper agradable el personal de aquí del centro de visitantes del Parque Nacional y nos han regalado un disco con sonidos de los parques nacionales, en concreto el de la Caldera, y también un librito de la red de parques nacionales, aunque toda esta información está en la página web del Ministerio, pero bueno, me encanta tenerla porque así también puedes leer y puedes informarte un poquito mejor. Y luego también os voy a explicar qué sendero es el que vamos a hacer y os explico un poquito los tipos de senderos que hay aquí en el parque para situaros. Vale, pues todos estos son los senderos que se pueden hacer y nosotros estamos aquí en el centro de visitantes y vamos a subir hasta aquí, hasta la Cumbrecita. Este es el sendero que vamos a hacer. Lo único, para hacer este sendero necesitas autorización y te conceden unas 20 autorizaciones cada X tiempo, cada X horas, por lo que el acceso es limitado y esto lo hacen para que no se masifique la zona y poder tener un poquito más regulado el control y el acceso a toda esta parte. Así que nosotros tenemos el pase, la autorización para las 1 de la tarde, mientras nos quedan un par de horitas, así que vamos a irnos a intentar ver la boca de uno de los volcanes que nos quedó pendiente en nuestro primer día, que vosotros lo visteis en el primer blog. Así que vamos a intentar aprovechar este tiempo para ir a verlo y ya luego venir para acá y hacer este sendero, esta subida a la Cumbrecita, que yo creo que va a estar súper interesante y creo que tampoco tiene una dificultad muy alta. Por cierto, estoy alucinada con las habilidades de conducción que tienen aquí los conductores de las guaguas, como les dicen, de los autobuses, de los autocares. Porque, madre mía, las carreteras no solo de La Palma, sino de todas las islas que hemos visitado, algunas son telitas, o sea, algunas tienen bastante pendiente y son carreteras estrechas y conducen con una habilidad que, de verdad, mi admiración absoluta, ¿eh? Hemos parado aquí en el mirador de las Ollas y desde aquí se puede ver perfectamente distintas cosas. Lo primero, como el cultivo de plátanos en toda esta zona es el cultivo principal. Antes se utilizaba la chumbera para producir cochinilla y ese era el cultivo principal de la isla. Por
porque la cochinilla es una plaga que afecta a la chumbera y de esta cochinilla se extrae un tinte rojo que se utiliza para cosméticos, para el carmín, pero desde que se hace de manera sintética, de manera química, pues ya se dejó de utilizar. Y esta zona, esta isla, era una gran productora de cochinilla. Y desde que se dejó de utilizar, se sustituyó este cultivo por el plátano, el de las plataneras. Y mirad, en toda esta zona que se ve desde aquí, que ahora os voy a enseñar mejor, este cultivo de plátano es el predominante porque toda esta zona es una zona nueva creada tras la lava del volcán de Tajo Gaite, o por lo menos una parte, ahora lo vais a ver, y también se ve perfectamente como la colada de lava de este último volcán de 2019 arrasó gran parte de estas plataneras y cómo han recuperado algunas de ellas y están recuperándolo. La verdad es que es muy sobrecogedor. Mirad, os lo voy a enseñar mejor. Vale, aquí lo podéis ver bien. Mirad, todo esto oscuro que veis es la colada del Tajo Gaite, de esta última erupción, y allí podéis ver cómo se ha arrasado con algunos cultivos de platanera y cómo están recuperándolos poco a poco. De hecho, toda esta parte, toda esta carretera y todo esto es nuevo. O sea, ahora mismo estamos sobre construcción nueva tras la erupción, y allí también podéis ver todas las carreteras nuevas y cómo están recuperando la zona poco a poco. La verdad que las pérdidas aquí económicas han tenido que ser inmensas. Qué pena. Mirad, esa casa está totalmente arrasada y cubierta por la colada. Y han hecho como muritos de contención para evitar que haya desprendimiento hacia las nuevas plantaciones. Y en aquella parte de allí del final también podéis ver cómo la lava ha llegado al mar, la colada ha llegado al mar y le ha ganado terreno al mar y se ha creado más superficie que la que había antes, que era solo esta parte de aquí. Estamos ahora mismo cruzando la nueva carretera de la costa que han hecho entre el norte y el sur de las coladas. Esta es la colada del Tajo Gaite y ahí la veis cómo se ve perfectamente. Y hace muy poquito que abrieron esta carretera ya para el tránsito de vehículos. Mira este edificio con la colada. Lo ha arrasado completamente. Aquí están de obras. Pero mirad, han abierto ya una carretera ahí en medio de la colada. No sé si lo podéis ver bien. Y allí arriba se ve todavía la boca del volcán. Ya vamos camino de la cumbrecita. Mirad cómo impone, cómo bajan esas nubes desde el otro lado de la montaña. La parada es la ermita de la Virgen del Pino en el municipio El Paso. Está aquí justo en medio del monte, entre pinar. El sitio es espectacular. Y aquí en esta ermita o en este municipio las fiestas patronales se celebran cada 3 años. Y este de aquí es el pino canario al que hace referencia esta virgen. Y este pino canario en concreto está considerado como el pino canario más antiguo del mundo. Este de aquí, el pino de la Virgen de El Paso. Y además tiene una fuerte vinculación cultural y religiosa en el municipio. Y este arbusto de aquí es el tagaste, que el nombre científico es Chamaecytisus proliferus, y es un arbusto endémico de aquí, de Canarias, de todo el archipiélago,
y tiene la capacidad de transformar nitrógeno presente en el aire y ponerlo a disposición del resto de plantas y de especies que están a su alrededor. Aquí lo podéis ver más de cerca, la verdad es que es muy bonita esta planta, este arbusto, y es una curiosidad bastante importante, ya que el nitrógeno pues normalmente no es un elemento muy biodisponible. Me parece tan bonita esta parte de aquí, con esa vista ahí de ese puerto atrás y las nubes bajando. Al final hemos decidido venir a la cumbrecita, subir a la cumbrecita y hacer esta ruta de senderismo, y ya luego por la tarde iremos a hacer la ruta del volcán que nos faltaba, que estaba pendiente. Y bueno, hemos empezado a subir, hay 500 metros de desnivel y como digo, el acceso a esta zona, a este sendero es autorizado, pero lo podéis pedir la autorización en el centro de visitantes y a ver qué tal que nos depara, porque yo creo que va a ser muy bonito. Ya nada más que la zona esta, ya veis, tenemos pino canario por todos lados, es bastante espectacular. Ese día la idea era comer donde nos pillara por el camino, así que nos habíamos preparado por la mañana unos bocadillos y todo en la mochila lo llevábamos para pararnos ahora en el aparcamiento antes de comenzar a hacer nuestra ruta, a comer y a disfrutar un poco en la naturaleza. Alguien ha venido a quitarnos nuestra comida. Cinco minutos han tardado en venir a coger un tomate cherry que se nos había caído. En realidad son súper bonitos, ¿eh? Unpopular opinion. Pero me encantan los cuervos. Espero no ser la única. Allí lo tenemos, ya se ha ido. ¿Lo veis? Ahí arriba en el árbol. Y el otro está por ahí, lo voy a enseñar. Suficiente, ¿no? Bueno, pues comenzamos esta ruta circular por el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y al iniciar la ruta, esta es de dificultad baja, encontramos ya aquí un cartel informativo de las aves. Por supuesto, ya podemos tachar y hacer tic en el cuervo porque los hemos encontrado nada más en el aparcamiento, nada más llegar. Y nada, vamos a comenzar esta ruta que dura aproximadamente 1 hora y media. Y yo, como buena previsora y amante de la naturaleza, me he traído al viaje mis Nikon, mis prismáticos pequeñitos, para ver si podemos ver algo. Que la verdad es que en todas las rutas que hemos hecho hasta el momento pues no me han hecho mucha falta, pero hoy me los llevo a ver si somos capaces de conseguir ver algunas otras aves. Y nada, empezamos esta ruta por esta zona tan maravillosa. Mirad, aquí tenemos también esta planta endémica que os he enseñado antes en la ermita, que era capaz de absorber nitrógeno y ponerlo como biodisponible para el resto de plantas. Vamos a ir viendo primero Mirador de los Roques, luego Lomo de las Chozas y la Cumbrecita en esta ruta circular. Metiéndonos un poquito en la fauna y flora de este parque nacional, os cuento que tiene 380 especies catalogadas de plantas vasculares, aunque la formación más característica, como estáis viendo, son los pinares de pino canario,
Y hay otras especies también bastante frecuentes que vamos a ir viendo por el camino, entre ellas el amagante, que os lo enseñaré más adelante en este vídeo. Eso que acabáis de ver es el mirador de los Roques. Desde ahí se ve el Roque de los Muchachos, donde estuvimos en el vlog anterior. Si no lo habéis visto, por aquí os lo dejo, y si no, abajo en la cajita de descripción. Y vamos ahora hacia el lomo de las Chozas, que está a 1400 metros de aquí, desde este punto. Así que nada, un paseito cortito, vamos para allá. Esta planta de aquí es de la familia de las jaras, pero es una especie diferente. Mirad, las hojas son súper peluditas, lo podéis ver bien, y con sus frutos característicos que se llaman trompos. Nada, la encontramos también por aquí, por el Parque Nacional. Y vamos a seguir. Os voy a contar ahora una curiosidad del pino canario. Aquí os lo puedo explicar bien, ¿vale? Las hojas del pino se llaman acículas y tienen esta forma alargada y están normalmente agrupadas en haces de 2 o 3 acículas, lo que se conoce como vaina, ¿no? La vaina, esto de aquí, agrupa 2 o 3, y en este caso las acículas del pino canario, que era lo que os quería explicar, están agrupadas en haces de 3 acículas. La vaina tiene 3 acículas, a diferencia de otros pinos que encontramos en Andalucía. Por Andalucía encontramos pinos que tienen 2 acículas, otros que tienen 3 pueden tener eso, pero el pino canario ya sabéis que tiene 3 acículas por vaina. Y otra de las características pues de esta conífera. Después, en cuanto a fauna vertebrada, podemos ver la paloma rabiche, que vimos un par de ellas, pero no pudimos grabarlas, el canario, el bisbita caminero y después también 3 especies de murciélagos. Otro puentecito aquí en esta zona, en este barranco. Vamos sorteando los barrancos, andando por las laderas de las montañas. En primavera esta zona tiene que ser súper bonita porque, si os fijáis, hay agua y estamos en verano casi todavía, así que esto, cuando caigan las primeras lluvias, tiene que ser un espectáculo. Las raíces de este pino están totalmente al aire. Ya mismo se cae. Los pinos suelen tener raíces bastante poco profundas, están más en la superficie y tienden a ser árboles pues que se caen con más frecuencia, sobre todo cuando hay lluvia, viento, pues tienden a caerse más que otros árboles que tienen la raíz principal, la raíz apical, muy profunda. Esta zona de la isla, donde se encuentra ahora mismo el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, es, digamos, la parte o pertenece a las primeras erupciones volcánicas que originaron la isla, con lo cual es como es el suelo más antiguo y por lo tanto, como veis, pues es un suelo que está más desarrollado. Ya se pueden diferenciar algunos horizontes en el suelo, a diferencia de otras zonas, como por ejemplo la zona de nueva creación que ha tenido lugar a las últimas erupciones volcánicas. Entonces aquí podéis ver como al final ese desarrollo del suelo permite crear ya un ecosistema más desarrollado, tanto de especies vegetales como de la flora y fauna que encontramos, y también de todos los microorganismos que componen pues esta fauna del parque. Y ahora ya llegamos al mirador siguiente, que está justo aquí frente al roque, y ahora ya vamos caminando por pista forestal
El mirador este es el Lomo de las Chozas. En este mirador del Lomo de las Chozas, que es como un espigón de roca proyectado hacia el interior de la caldera del Parque Nacional, podemos tener una mejor perspectiva de todo el interior del parque, ya que tenemos a un lado el barranco de Guanahuac a la izquierda y el de Ribanceras a la derecha. Ya último tramo, acabamos de ver el Lomo de las Chozas y vamos ahora ya para la cumbrecita que ya está a final de recorrido y ya tenemos allí el aparcamiento. Muy recomendable esta ruta circular, me está gustando un montón porque la verdad es que se ve, te metes como en la inmensidad del Parque Nacional y te das cuenta de lo pequeñito que eres en el mundo realmente, es impresionante. No salgo de mi asombro con el color verde que tiene el pino canario, ¿eh? Aquí tenéis un mapa con el nombre de los distintos picos, barrancos que se ven enfrente. Así que si queréis darle a pausa e intentar identificarlos porque hay bastantes. Y ya para terminar esta ruta, os dejo también esta infografía muy interesante sobre las plantas acompañantes del Pinus canariensis. Así también podéis conocerla, aunque algunas ya las hemos visto por el camino. Y nada, ya con esto concluimos esta ruta y este paseo tan maravilloso que hemos hecho por el Parque Nacional. Y esta que creo que os la he enseñado antes, pero no he comentado, que es trifoliada. A ver, así la podéis ver bien. Aquí mejor. Es una planta trifoliada. Ya llegando al final, os enseño esta parte de aquí que me parece bastante curiosa y de interés. Y es que, mirad, aquí hay este dique, bueno, se llama gavión, está hecho con piedras y si os fijáis, se le ha añadido algunos tubos, alguna canalización, pero no es necesaria y estos gaviones se construyen para dejar pasar el agua a través de las piedras, pero frenar la erosión, que como veis ya está colmatado, ya se ha llenado completamente de todo el suelo que ha ido bajando y que ha arrastrado la lluvia. Y de esta manera, pues en estas zonas que tienen que son tan escarpadas y tienen tanta altitud y tanta pendiente, pues permite frenar esa erosión y no perder tanto suelo y tanta materia orgánica en las capas superiores. Aquí lo veis perfectamente, ese río que se ha formado de tierra por la erosión de las lluvias. Y en cuanto a fauna, uno de los animales que pudimos ver en el parque fue este Omatoiulus moreleti, que está catalogado como especie exótica invasora, así que no fue un encuentro muy agradable. Aquí os lo dejo. Mirad, en esta zona había una rama que se partiría del pino y fijaros cómo ha rezumado la resina para intentar frenar la herida. Aquí en esta infografía te explica lo que son los diques volcánicos, cómo se forman y su origen. Y mirad, los tenemos justo enfrente. Aquí los podéis ver perfectamente. Aquí uno y aquí hay otro. Se ven perfectamente y por aquí hay más. Una vez terminada esta ruta tan bonita por el Parque Nacional, cogimos el coche y nos dirigimos a nuestro siguiente punto de destino, que era lo último que nos quedaba pendiente de la isla. Estamos ahora en la zona de los volcanes,
que nos quedó pendiente en el primer vlog. Y está a unos 2 kilómetros desde donde se puede ver la boca del volcán. Y como veis, el paisaje pues ha cambiado drásticamente, es todo ceniza y pino canario en recuperación. Y vamos a intentar acercarnos lo máximo posible. Ahora os voy a enseñar un poquito las vistas del camino, porque se puede acceder en coche por esta pista forestal por la que vamos ahora mismo. Y como digo, está a 2 kilómetros. Mirad cómo se ve el contraste negro de la ceniza con el rojizo del suelo, que es la pinocha de los pinos, las acículas del pino. Es muy llamativo este contraste de colores. Estamos de nuevo en esta primera parte que os enseñaba en el primer vlog de la isla, que es la zona donde está el volcán Tajo Gaite, el último en entrar en erupción en 2019, y es la zona más joven geológicamente de la isla. Esa corteza quemada debido a la nube de cenizas del volcán. Y es que recordaros que esta zona es la zona afectada por el volcán Tajo Gaite, que entró en erupción en 2019, que ya lo comentamos en los otros vlogs anteriores. Y la verdad que es una zona, pues claro, bastante reciente, y todavía se ve perfectamente cómo la corteza de los pinos está negra y cómo poco a poco pues se van recuperando. Mirad cómo se ve la lava aquí perfectamente. Es impresionante, impresionante. Este que veis, que acabo de enseñaros, es el volcán de San Juan. Y es que me parece increíble. Mirad aquí cómo se ven los pinos negros. Y esa formación de la lava al emerger, impresionante. Como veis, hay bastante niebla, así que lo que es la boca del volcán del Tajo Gaite pues no se puede ver bien, pero hemos visto las lavas de las coladas de San Juan, el volcán de 1949. La verdad que es súper bonito y a mí me impresiona mucho pasar por esta zona, porque con esta actividad volcánica tan reciente, pero la verdad que merece la pena venir. Estamos en la playa de los Cancajos. Hemos venido aquí antes de volver ya para el apartamento para cambiarnos, ducharnos y salir a cenar. Y mirad, la arena es negra, lógicamente, volcánica. Y no sé si podéis ver en lo alto de la roca todos los cangrejos rojos que hay. Estamos aquí en el apartamento, acabamos de llegar. Y lo último que habéis visto creo que han sido la playa de los Cancajos, que hemos ido a verla. Y acabamos de llegar ya para preparar las cosas, la maleta, y salirnos un poco a disfrutar también de la piscina de aquí, del complejo, porque al final entre unas cosas y otras estamos viendo un montón de cosas, pero no hemos bañado nada de nada. Como mucho tomar el sol y algún baño rapidito. Así que pues nada, voy a despedir aquí el vídeo ya. Madre mía, la verdad es que me han encantado las islas, todas las que hemos visitado.
y yo creo que algún día volveré, seguro, porque La Gomera por lo menos me robó el corazón, pero sí que es verdad que La Palma me ha sorprendido mucho. Pensé que no me iba a gustar tanto y sin embargo tiene muchísimo que ver. Y aunque lo que peor he llevado, la verdad, lo que peor he llevado ha sido la humedad. O sea, la humedad, mi pelo es más o menos liso, pero con humedad se pone un león, parecía un león, ya lo habéis ido viendo en algunos blogs. Y bueno, pues nada, voy a cerrar aquí ya el vlog, que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto de este vlog de La Palma. Ya sabéis que tenéis otros 2 vídeos más de esta isla, que os los dejo, si no aquí arriba, abajo en la cajita de descripción vais a tener todos, y también de otras islas como La Gomera y Tenerife. Así que nada, mañana volvemos a coger un ferry a las 6 de la mañana. Hay que estar 40 minutos antes para entrar en el ferry, o sea que nos tendremos que levantar a las 5 de la mañana, 4 y media. Y nos vamos para Tenerife y ya pasaremos allí también los últimos días. Así que bueno, pues yo creo que grabaré quizá algún otro vídeo por allí. Y nada más, que espero que hayáis disfrutado de la naturaleza y que haya sido capaz de poder enseñaros y transmitiros pues mi pasión por ella, porque ya sabéis que amo la naturaleza y amo comunicaros y contaros pequeñas curiosidades sobre ella. Muchas gracias por haber visto este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal abajo en el botoncito rojo, darle a me gusta y dejadme en comentarios qué otro sitio os gustaría que visitara y cualquier otra cosa que queráis decirme. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta entonces cuidaros mucho, a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!